Iglesia, muy buenas noches, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero en esta noche transmitir algo que hay en mi corazón que creo que es interesante de reflexionar. Alguien por ahí dijo que las crisis siempre eran oportunidades y creo que hoy tenemos una oportunidad de poder reflexionar en esto que quiero compartirles. Así que vamos a la palabra del Señor. ¿Sobre qué vamos a reflexionar hoy? Porque creo que más que un sermón es una pequeña reflexión que comparto con ustedes, donde quiero transmitirles un sentido de mi corazón que la palabra nos transmite. Y para ello voy a invitarles a que vayamos al Evangelio de Mateo capítulo 25. Debo aclarar una cosa, no me voy a meter en el aspecto profético, no me voy a meter en el contexto de lo que Jesús está explicando, sino la metáfora que Jesús hace aquí de las ovejas. Miren, bueno, ni siquiera de la metáfora. Escuchen por favor, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí lo que quiero compartir con ustedes es que Jesús hace mención a una práctica que los pastores hacían en el pasado, donde llevaban a pastorear ovejas y cabritos, y ya en el momento de la noche de guardarlos, entonces el pastor cada noche, cada tarde o cada vez que tenía que guardar las ovejas, entonces ponía aparte uno de otros. ¿Por qué lo hacía? Bueno, porque pues las cabras son un poquito más toscas, más bruscas, podían lastimar a las ovejas, a las crías. Bueno, eran un problema, ¿no? Entonces, para que no fueran lastimadas las ovejas, entonces el pastor lo que hacía era separarlas a manera de proteger a las ovejas. Y en esto que leo aquí se me hace interesante sobre ese cuidado que el Señor tiene de las ovejas. La palabra del Señor dice aquí, hablando de nosotros, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las almas. Si tenemos un buen pastor, mis amados hermanos, ese es nuestro Señor Jesús. Los hombres podemos tener las mejores intenciones, los mejores deseos, pero nunca habrá punto de comparación, aunque el modelo es Jesús, pero nunca habrá punto de comparación entre el buen pastor y los pastores a quienes Él ha llamado para cuidar al rebaño. Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí claramente la palabra nos habla de quién es el buen pastor, y él mismo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, y fue lo que hizo. Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos estar bien, para que pudiésemos ser ovejas y poder disfrutar de la gracia y del cuidado del buen pastor. En Hechos 8:32 se nos recuerda cómo Jesús fue llevado a la muerte de esta manera, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. Hechos 8:32. Entonces estas porciones nos hablan de quién es Jesús para nosotros y lo que nosotros somos para Jesús. Somos sus ovejas. Pero les dije a ustedes que las crisis son oportunidades. Y en esta noche la oportunidad que creo que tenemos es de poder hacer una evaluación de nosotros mismos, de ver qué tan ovejas somos, ¿no? El Señor Jesús, hablándole al pueblo cuando estuvo entre nosotros los hombres, cuando se hizo carne, tuvo unas palabras para el pueblo muy fuertes, que quiero compartírselas. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10:25-28. Miren, hermanos, no voy a discutir en esta noche sobre si la salvación se pierde o no se pierde. No es el punto que quiero compartir.
Los bautistas, nuestros hermanos bautistas, claramente ellos manejan la doctrina de salvo siempre salvo. Y para alguien que me preguntaba en Facebook que qué iglesia somos, bueno, lo respondo ahora. Nuestra iglesia es la iglesia Emanuel, ubicada en San Agustín Tlaxiaca, en el estado de Hidalgo, en México, y somos una iglesia cristiana evangélica de corte pentecostés. Entonces, no voy a debatir en esta noche si sí o no, porque no es el punto. Lo que quiero compartir es el confrontamiento que tiene Jesús con sus oyentes, donde les dice unas palabras muy fuertes, cuando les dice: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Este tiempo de crisis, hermanos, nos lleva a situaciones donde nuestra fe se confronta, donde es confrontadas nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios, pero sobre todo la naturaleza de nuestra alma. Si hemos sido lavados y comprados por la sangre de Cristo, o si solamente hemos sido seguidores o miembros de una determinada congregación, de la cual nos gustó, nos pareció bien, la enseñanza nos pareció agradable, y entonces ahora nosotros pues somos seguidores en esa congregación, o si verdaderamente somos de la iglesia de Cristo. Los hombres, iglesia amada, no podemos determinar quién es y quién no es oveja, solamente Jesús. Y entonces, en esa limitante que tenemos los pastores, nuestro trabajo es tratar a todos como iglesia, ¿sí? Aun cuando la Biblia habla de los frutos y dice que el árbol por el fruto es conocido, nosotros no podemos escudriñar en lo más profundo del corazón, porque quien lo hace solamente en este caso, bueno, es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no podemos hacer ello, por ello no podemos descalificar, salvo que las evidencias fueran pues irrefutables, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, nuestra labor pastoral es atender a la gente como si todos fuesen iglesia. El que habrá de hacer la selección, como lo leímos en la Escritura, pues es el que murió por ellas, el que murió por nosotros. Pero aquí el punto que quiero compartir, al que quiero llegar con ustedes, es el hacer la reflexión acerca de esta crisis que estamos teniendo como sociedad. ¿Cuánto nos ha llevado a nosotros a poder manifestar, poder evidenciar el que somos ovejas de Jesús, que somos pueblo suyo, ovejas de su prado? ¿Cuántos de nosotros realmente estamos dando ese fruto? Les decía yo en las transmisiones pasadas que en este tiempo se echa de ver o aflora nuestro instinto natural de supervivencia, porque no tenemos los recursos que teníamos antes y nos vemos tentados a querer asegurar y no ir más allá, porque a lo mejor no me va a alcanzar o me voy a quedar sin dinero o qué sé yo. O también por el otro lado, el hecho de nuestra fe, de lo que hay en nosotros, también puede verse confrontado en relación a lo que hacemos, cómo nos conducimos, cómo creemos. En este tiempo es un tiempo perfecto donde más bien es confrontada nuestra fe. Dice la Biblia que Jesús le dijo a sus oyentes: pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hay algo interesante que quiero compartir en esta noche con ustedes. Dicen que antaño, cuando se pastoreaba las ovejas, el pastor iba adelante de las ovejas, la oveja iba atrás del pastor, y entonces la oveja iba siguiendo al pastor porque lo conocía, y el pastor sabía que la oveja iba a ir atrás de él, y no le preocupaba. Su preocupación era llevarle a buenos pastos para que se alimentara. Y en el caso de las cabras o los chivos, o como ustedes los conozcan, dicen que el pastor iba atrás porque
pues las ovejas son, los cabritos, los chivos, son un poquito más difíciles de controlar y entonces algunos hasta llevaban perros para que tuvieran que andar haciendo, que regresaran y que se integraran al grupo o situaciones como estas porque tenía que ir ahí corrigiendo y a veces disciplinando a los chivos para que se ordenaran y trataran de entrar en la dirección en la que se dirigía el pastor. Es interesante notar cómo es distinta la forma de la tensión que hay entre el pastor y las ovejas y el pastor y los cabritos. La Biblia nos compara a nosotros con ovejas y la Biblia dice que el buen pastor va delante de nosotros y somos las ovejas quienes seguimos al buen pastor. Cuando nosotros tenemos en nuestras manos la palabra, la leemos, la escudriñamos, cuando oramos, cuando buscamos del Señor, entonces ahí estamos teniendo la dirección del buen pastor sobre nuestras vidas. Y por eso les dije que este tiempo de crisis es un buen tiempo para que nosotros podamos hacer una autoevaluación de nuestra fe, de cuánto estamos siguiendo al Señor en medio de esta situación, de cuán firme está nuestra fe. Es una tristeza, iglesia amada, es una tristeza que en este tiempo nos enteramos que alguien ya se fue a tomar alcohol, que alguien ya desertó de la iglesia, que alguien ya no simplemente tomó la decisión de no asistir. Escuchamos situaciones muy lamentables para nosotros los pastores, muy lamentables. Pero a veces me pregunto si no sucedió esto porque las personas no eran ovejas del Señor. Hay un salmo precioso que la mayoría de personas que creemos en el Señor y que leemos la Biblia, lo hemos leído y hasta lo hemos memorizado. El Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando la Biblia dice nada me faltará, no solamente se está refiriendo al sustento, sino a toda la atención que necesitamos en cada una de las áreas de nuestra vida. Y la Biblia es muy clara cuando dice nada me faltará. El detalle es que a veces encontramos en el andar cristiano personas que pues pareciera que les falta todo. A veces lo único que no les falta es dinero, pero les falta convicción, les falta fe, les falta compromiso, les falta amor, les falta pasión, les faltan muchas cosas. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el punto? El punto es que probablemente no son ovejas. Son miembros de una congregación local, pero no son miembros de la iglesia de Cristo, no son miembros del rebaño de Jesús. Y esto es algo que nosotros tenemos que evaluar de manera personal. Jesús les dijo, porque no sois mis ovejas, por eso no me creen. Entonces, cuando nosotros como cristianos, como miembros de una congregación, empezamos a dudar de tantas cosas, empezamos a cuestionar o empezamos a tomar decisiones que van en contra de la palabra de Dios, probablemente lo que están evidenciando es que no le creemos a Jesús, no le creemos a su palabra. Su palabra es perfecta. Y entonces, como no le creemos, empezamos a tomar decisiones por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tal vez no se es oveja. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, yo quisiera que pudiéramos reflexionar acerca de esto, de la palabra de nuestro Señor que se convierte en nuestro cayado. De hecho, por ello se le llama nuestra norma de fe y conducta, ¿no? Al Nuevo Testamento se le llama de diferentes maneras, dando a entender que se convierte en nuestra guía, en nuestra dirección, con la que nos regimos, con la que nos conducimos, con la que nos normamos. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, cuando nosotros vamos y leemos lo que la palabra de Dios nos dice, entonces ahí podemos entender, la palabra del Señor nos habla de fe, nos habla de compromiso, de pasión, de amar, de servir, de tantas cosas que nos habla la Biblia.
Y eso es algo que tiene que evidenciarse en nuestras vidas, iglesia. Reitero, lamentablemente me toca ver gente que está dando otra clase de señales, las cuales pues no parecieran ser justamente las señales de una oveja. La oveja se deja pastorear. Y aquí hay algo que quiero mencionar para toda la iglesia. Si bien es cierto que Jesús es el buen pastor, también es cierto que Jesús no va a andar atrás de nosotros llevándonos de manera literal. Para ello ha establecido a individuos, a personas que han sido lavadas y compradas por su sangre para que desarrollen este trabajo pastoral. Y aquí es algo donde se presenta muchas veces una crisis. Me ha tocado a mí ver, inclusive hasta me ha pasado personalmente. Ha habido ocasiones en que yo transmito una enseñanza a la iglesia y entonces ahí está la enseñanza y resulta que en algún día después me ha pasado en el mismo día. Alguien de la congregación me dice, pastor, ¿qué cree? Escuché una predicación preciosa. El hermano fulano de tal nos habló y nos dijo esto y esto y esto y esto. Y a veces yo trato de verlo por el lado amable y les digo, oh, miren, yo les hablé de lo mismo, entonces voy a mandar mis videos también por internet. Y a veces hay gente en la congregación que puede estar recibiendo una enseñanza, que puede estar recibiendo una instrucción, una formación, pero como no es fulano de tal, como no es el gran siervo de Dios fulano de tal, o el gran predicador X, Y o Z, que todos mi respeto y mi admiración para ellos, entonces no le dan la misma importancia a la enseñanza. Y muchas veces la menosprecian. ¿Y cómo me atrevo yo a decir que la menosprecian? Alguien puede decirme, ¿acaso usted conoce el corazón? No, el único que lo conoce es el Espíritu Santo. Pero les voy a decir cómo me doy cuenta cuando la gente menosprecia la enseñanza. Porque hace lo contrario de lo que uno le enseñó. Uno le dice a la gente, cuiden a su familia, instruyanlos en la palabra, ¿sí? Enséñenles, infúndanles el temor al Señor, ¿sí? Congréguense, hagan esto, qué sé yo. Y entonces, muchas veces vemos familias destruidas, familias rotas, porque dejaron de congregarse, dejaron de buscar, dejaron de asistir, empezaron a hacer cosas que no tenían que hacer. Les hablaba yo hace 15 días que a veces hay hermanos que pudiendo no trabajar el día del Señor, deciden trabajar porque quieren traer unos centavos más a la casa. Y lo único que hacen es caer en desobediencia. Y no, escúcheme bien, no porque estemos en la ley y esté prohibido trabajar, no, yo no estoy hablando de eso, amados. Porque yo no creo en que tengamos que practicar la ley. Pero el punto que yo quiero resaltar es que no le creemos al Señor. Y el Señor nos ha dado la vía para ser bendecidos, pero preferimos optar por otros medios, por otras formas. Y entonces a veces nos metemos en problemas. Y a veces el pastor de nuestra iglesia nos está enseñando algo, pero como lo está diciendo el pastor, hay gente que dice, no, es que el pastor de tal iglesia predica mejor, predica más bonito. Y muchas veces es cierto, no lo puedo negar. Pero aquí no estamos hablando, mis amados, de quién habla más bonito, sino de un mensaje, mis amados, que miren, es este mensaje, el mensaje de la palabra. Y ese mensaje, mis amados, es el mensaje del Señor. Y alguien lo puede expresar de manera más brillante o de manera más sosa, hasta de manera torpe, como pudiera ser el caso de un servidor. Pero al final del día es el mensaje del Señor. Y entonces yo a veces me cuestiono si en la congregación todos los que están ahí reconocen al que está al frente como pastor. Yo en la iglesia debo reconocer que hay personas que yo veo que se esfuerzan,
Y lamentablemente también veo personas que pareciera que lo que les digo no tiene gran importancia. El problema es cuando empieza uno a ver los resultados, cuando empieza uno a ver los frutos. Yo he llegado a la conclusión que en la iglesia hay 3 tipos de personas. En otra ocasión les predicaré de algo más y les diré que hay 2, y a lo mejor les diré en otra que hay 4 y qué sé yo. Hoy hay 3. Los que no son cristianos, y de los que son cristianos, yo puedo ubicar 2 grupos. Los que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, y que al hombre que está enfrente de ellos como pastor, lo han aceptado como pastor, y que cuando el pastor les enseña algo, les dice algo que está en la palabra, lo asimilan porque entienden que es la palabra del buen pastor y que está tratando de llevarles pastos que les nutran, que les edifiquen. Pero también, amada iglesia, también ubico dentro de aquellos que son salvos que no son ovejas del pastor local. Porque lo mismo les da escuchar la palabra de él que escuchar la palabra de cualquier otro. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Saben ustedes que personalmente como pastor hay gente de la que no me preocupo tanto? Porque las conozco, porque sé quiénes son. Pero también sé que hay ovejas de las cuales a veces en la madrugada me tengo que despertar y le tengo que pedir al Señor por ellas, porque también las conozco, porque probablemente yo no sea el pastor de ellos, porque es muy fácil que me escuchen a mí o que escuchen a cualquier otro y que luego me digan, es que escuché a tal hombre, ese habla bien, ese habla muy bonito, ese sí habla la palabra. Bueno, yo qué estoy contando, periquita o memín pingüino. No, esto que estoy diciendo es algo muy fuerte, muy fuerte. Y cuando Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois mis ovejas. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús empezó a hablarle muy fuerte al pueblo, a la comunidad, a los seguidores que estaban ahí? Y entonces Jesús les dijo, uno de sus discípulos, de sus apóstoles, se le acercó al Señor y le dijo, Señor, se están yendo, Señor. Y la respuesta de Jesús, como muchas veces fue en el momento desconcertante, ¿te quieres ir tú también? ¿Y cuál fue la respuesta del discípulo? Porque él era oveja. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y en el mismo capítulo 10 Jesús dice, a otros no seguirán. Yo no sé quiénes vean estas transmisiones que hago a través de las redes, pero si usted es miembro de Manuel o miembro de otra iglesia, si usted quiere ser verdaderamente fiel al buen pastor, al que dio su vida por usted, escuche a su pastor local, porque no hay pastor perfecto. Y hay pastores que transmiten enseñanza de parte de su estudio, de su comunión, de su atención, de su cuidado. Pero también habrá pastores, amada iglesia, que les transmitan también, no de esa brillantez, sino de sus propios errores. Y como sea, ambas cosas habrán de servir para que ustedes puedan ser edificados. El buen pastor es perfecto, los hombres no. Y alguien me mandaba por ahí un video
una de las ovejas, que me decía, a manera de afirmar lo que yo le he enseñado: mire, pastor, lo que usted siempre nos ha dicho. De plano, si no entendemos ya no hay remedio. Y una de las cosas que decía este predicador era: comprendan a los pastores, porque nadie sabe, porque todos están aprendiendo a pastorear en medio de la pandemia. Y les digo una cosa, iglesia, y esto también es una buena prueba para ustedes como ovejas. A veces los pastores no sabemos qué hacer, porque a veces nos encontramos un poquito en la disyuntiva de: ¿hago cultos, no hago cultos? La ley dice que no, pero el otro pastor está haciendo, y entonces, ¿qué va a pasar? Me está fallando la fe, no estoy teniendo temor de Dios, ¿qué está pasando? No me importan las almas. Los pastores entran en conflictos. Muchos han decidido: no vamos a hacer cultos hasta que estemos en semáforo verde. Hay quienes han dicho: probablemente voy a hacer cultos hasta enero. Y también hay quienes han hecho cultos siempre y no han dejado de hacerlos, pasando por alto las indicaciones de la autoridad. Y les digo una cosa: no voy a juzgar, no voy a señalar, no voy a descalificar ni a aprobar a nadie, porque lo acabo de decir. Es algo que estamos aprendiendo. Pero aún ahí, amada iglesia, aún ahí se evidencia los que son ovejas. Porque aún en el silencio, allí estarán las ovejas y estarán dispuestas a escuchar la voz de su pastor en el momento que les hable. Las que no son, podrán escuchar a alguien más que va pasando por ahí y entonces la seguirán. ¿Por qué? Porque no era su oveja. Esto es algo que difícilmente los pastores predicamos, pero estoy hablando de situaciones que se presentan en momentos de crisis. Y creo que esta situación es una que está sucediendo en este tiempo. ¿Es usted oveja? Gloria a Dios. Mi invitación es: también sea oveja de su pastor local. Escúchelo. Ore por él. Si le dice: nos vamos a esperar, esperémonos. Si le dice: vamos para adelante, démosle. Oh, ¿cómo dice semejante barbaridad? No nos podemos detener porque es la obra de Dios. Póngase a orar. Señor, te pido por mi pastor. Lo amo porque es mi pastor, porque tú lo has puesto al frente de la iglesia, tú lo has puesto para que lleve el rebaño adelante, pero siento que está medio desubicado, Señor. Me puedo estar equivocando, Señor, pero yo pienso eso. Si mi pastor está mal, ayúdale, Señor, oriéntale. Y si yo estoy mal, entonces hazme entenderlo para poderme corregir. Nuestro Señor Jesucristo dice en Primera de Pedro 2:25: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de las almas. ¿Quién más sino nuestro Señor Jesús? Pero no nos equivoquemos, no nos engañemos. El pastor, el obispo de las almas, nos ha traído hacia Él a través de su sangre en la cruz del Calvario. Pero ¿cómo nos nutre? ¿Cómo nos alimenta? A través de los pastores, hombres de carne y hueso, que han sido llamados por el Señor para enseñarle a las ovejas. Ahora, en todo esto hablé de pastores, no de los que se dicen ser pastores y solamente se aprovechan del rebaño para abusar de él, para aprovecharse de él. De ellos no hablé en ningún momento. Hablé de los que fueron llamados por su gracia, por medio de su Espíritu Santo, a este santo llamamiento del pastorado. Solamente hablé de ellos.
Dice que antes éramos como ovejas descarriadas. Nos atrajo así, a través de su sacrificio en la cruz, pero nos sustenta a través de los hombres de Dios que nos enseñan la palabra. Ovejas. Todos somos ovejas. ¿De qué rebaño? Creo que eso lo respondemos cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con ustedes. Un abrazo, un saludo. Y si usted está pasando por una crisis, si usted está batallando porque no sabe qué hacer, porque escucha voces de un lado o de otro lado, que Dios le dé sabiduría para que pueda usted diferenciar entre tantas voces la voz de su pastor. Que Dios le guarde, que Dios sea con usted. Les digo una cosa, como pastor no me preocupo, porque el buen pastor dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas están seguras, por eso no me preocupo. Solo quiero invitarle a que usted pueda prestar la suficiente atención para que en medio de tanto bullicio solo escuche la voz de su pastor. Del buen pastor que su vida dio por las ovejas y de ese hombre a quien Dios ha puesto para llevarle a usted por buenas sendas. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga y nos vemos en una nueva transmisión.